que permanezcan allí. Declaramos que tu Jesucristo es nuestro Señor y nuestro Salvador. Hermano Señor, encomendamos nuestro espíritu. Bendición te damos por este día. Que sea, Padre, conforme a tu propósito, llamado y a nuestra fe. En el nombre de Jesús. Buen día, mis hermanos, les habla su humilde servidor Juan Carlos. Quiero fervientemente hablarles sobre un tema con referencia al tiempo en el que estamos. ¿Cuál es el tiempo en el que estamos en este tiempo? Las escrituras a nosotros nos dicen de que en los posteriores días los jóvenes soñarán y los ancianos verán visiones, lo que nos dice en el libro del profeta Oseas, y en él nos aduce el cómo nosotros podemos saber cuál es el tiempo en el que estamos. Algunos escritos hebreos dan a conocer un tiempo que desde Adán a la actualidad han surgido cerca de alrededor de 6.500 años. Desde la actualidad, desde lo que escatima, desde Adán hasta el Señor Jesús han pasado 4.000 años, y desde el Señor Jesús hasta la actualidad han pasado 2.000 años. 4 y 2, 6, alrededor de 6.000 años. Escatima igualmente en el libro de Daniel también da un aproximado acerca de un tiempo. ¿En qué tiempo estamos? ¿Cuál es el tiempo en que estamos ahora? En el libro de Daniel viene a él una profecía en forma de sueño, de visión. Se le aparece un varón vestido de lino, y en él se le agrega como es de interés como aquel varón vestido de lino le da a conocer a Daniel acerca de no solamente el derroque del rey babilónico Nabucodonosor, encabezado por los persas y por los griegos, Daniel sirviéndole de consuelo luego de que ya atrofiante rey Nabucodonosor había fervientemente invadido Israel, exiliando a todo el pueblo judío de la tierra en la cual el Señor le promete a Abraham, a Isaac y a Jacob. Como estando ellos, después de haber salido de Egipto durante los 400 años de esclavitud en Egipto, en el que se levanta Moisés para dar a conocer al pueblo judío, después de que Moisés huye de la parentela de Egipto, esto cuando ve a dos varones hebreos peleándose entre sí, hermanos, y Moisés les dice: ¿por qué se pelean ustedes siendo hermanos? Y uno de ellos les dice: ¿por qué nos hablas así? ¿Quién te ha puesto a ti por juez? ¿Me quieres matar o nos quieres matar a nosotros como mataste al varón egipcio? En el caso de cómo Abraham, Isaac y Jacob sale fervientemente de tierra de esclavitud, Israel sale de tierra de esclavitud, en manos de Moisés, quien estaba como guía, grandes señales y prodigios se hicieron en manos de Moisés a vista de todo Israel, el Señor utilizando
a este gran líder. Luego de que ellos viajan en la travesía de los 40 años del desierto, desde el Jordán hasta lo que hoy conocemos como Israel, el Señor amede al pueblo judío, ya que empieza a hablar mal de Moisés, después de que éste se había responsabilizado de todos, y el Señor directamente le hablaba a él para que él le pronunciara la palabra de parte del Señor a todo el pueblo judío. Y el Señor se aira con se aira en gran manera con aquella tierra, o sea, que aira con el pueblo judío, y ello amede para que inmediatamente el Señor descienda a ira y le diga: aquella generación no entrará a la tierra prometida. Solamente los que nacen de nuevo en aquel momento, cuando nacen en aquel momento nuevo, no era una nueva generación, estos se dieron cuenta que realmente era el Señor lo que había hecho con la generación que la había hecho perecer durante esos 40 años, y ellos inmediatamente, aquella nueva generación que se levanta, teme fervientemente al Señor por ello. En cuanto a las señales del fin, estando ya Daniel en tierra babilónica, se le amede como estando Daniel en tierra babilónica, una serie de sucesos a Daniel. En el caso de Daniel, quien el rey Nabucodonosor lo llama el Belsasar, estando fervientemente ya Daniel allí como persona fluente, esto debido a que encontró en Daniel, en Mesat, Abed y Abednego, también varones elegidos por parte del rey Nabucodonosor, y en especial en Daniel, como él, los espíritus y la sabiduría de los que de ellos denominaban dioses estaba sobre él. Que en realidad Daniel lo que hacía era orar al Señor fervientemente por sabiduría y por su pueblo. Al momento de que esto acontece en el tiempo de rey Nabucodonosor como mandato de aquella región, un reinado, una gobernación en que había en aquella región del oriente, viene una señal a Daniel en cuanto a no solamente el derroque del rey babilónico, sino también de aquellos que estaban en contra del Dios viviente. Y como esto de ferviente, como al momento de que se levanta Daniel como profeta, hombre sabio, la sabiduría del Señor, lo que nosotros denominamos hoy como el Espíritu Santo, estaba sobre él y tenía gran sabiduría para interpretar aquella aconteso que estaba midiendo a aquel entonces, en aquel reinado de Nabucodonosor. Y viene una señal en cuanto al tiempo en el que estaba aquel momento, y no solamente ellos, sino lo que vendría a futuro, en cuanto a una serie de tiempos, dispensaciones, en el cual los hombres, el Señor iba a bendecir sobre ellos, y los hombres, algunos y mayoría, unos sí, unos no, se iban a empezar a olvidar de lo que dice el Señor, de que iban a empezar a desistir de la fe. Y por eso el Señor viene en el momento justo, el Señor Jesús viene en el momento justo, para que sobre los hombres descienda el Espíritu Santo, no solamente eligiendo a Daniel o eligiendo a Moisés, quien tenían el Espíritu del Señor sobre ellos para mandato de todo el pueblo, sino a través de lo que denomina como el día de Pentecostés, descendiendo sobre todos los hombres los dones del Espíritu Santo, para darle dones a todos los hombres, no solamente a Daniel, a Moisés, liderazgo, sabiduría de Daniel, sino también a los hombres a través del Espíritu Santo, a través de la invocación de Jesucristo. El tiempo del fin, capítulo de Daniel, verso 12. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. En cuanto
cómo viene palabra del Señor, y Daniel se le dice: hijo de hombre, escribe todo lo que veas en el sueño, en visión, para difusión del pueblo, para que el Señor, quien es misericordioso y no quiere que nadie perezca, ha dado palabra a sus profetas para que estos difundan a través de la promesa de Abraham, de Isaac y de Jacob. Israel, quien es Israel hoy en día como una nación de profetas, se le viene a ellos, en especial al profeta Daniel, verso 2 del capítulo 12 de Daniel. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, uno para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. En el caso de cómo el Señor Jesús, al momento de que hace expiación por los hombres, infervientemente, como cuando resucita el tercer día, muchos de los que estaban en el sepulcro resucitan. Verso 3 del capítulo 12 de Daniel. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. En el verso 4, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Y yo, Daniel, miré, y aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo no al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo, y cuando se acabe la dispensación del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Y yo oí más, no entendí, y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Ya se sabe que el varón de lino se le aparece a Daniel en un sueño, en una visión, lo que nos dice en el libro de Daniel, capítulo 9, en lo que nos escatima cómo también se le viene al profeta Daniel una visión en cuanto a un tiempo de dispensación en el cual venía el Mesías, que ya sabemos que es 14 generaciones desde David hasta José, quien tuvo por esposa María, quien concede mediante el Espíritu del Señor, quien se le llama el Cristo, quien se le coloca por nombre Jesucristo. Daniel capítulo 9 verso 20. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido de parte para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, pues tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para determinar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de santos. Sabe pues, entiende que desde la salida del orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías, príncipe, habrá 7 semanas y 72 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Nos escatiman en cuanto a un tiempo de dispensaciones a través desde que el Señor crea a Adán y Eva. Las dispensaciones fueron una serie
de liderazgos, gobernaciones, liderazgos, gobernaciones, liderazgos. En el caso de cómo al principio, cuando el Señor crea a Adán y Eva, hubieron personas que empezaron a tener inventos, creaciones. En el caso de la tecnología, en la actualidad, antes de ello los vehículos, antes de ello el empuje mediante la utilización mecánica, antes de ello el empuje a través de la utilización de animales, en el caso del caballo y el carruaje, antes de ellos la rueda, antes de ello la invención del fuego. Fueron una serie de dispensaciones en el cual lideraron aquellas personas quienes crearon aquellas, viene una sabiduría sobre ellos, la utilización de esa sabiduría para el beneficio propio, no la glorificación del Señor. Y por ello empieza a ver aquella nación de Nabucodonosor, aquella nación babilónica, cómo ésta empieza a medir esa sabiduría para tener que invadir naciones y arremediar de forma violenta. En el caso de las 70 semanas, en que se le viene el varón de lino Miguel, diciéndole a Gabriel específicamente, diciéndole a Daniel que pudiera esto tener en cuenta acerca de una serie de dispensaciones de tiempo, en el cual habría de venir en esas dispensaciones de tiempo el ungido, el Mesías, para darle al pueblo, a su pueblo, paz en medio de la angustia. Y después de las 70 semanas, verso 26 del capítulo 9 de Daniel, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durará las devastaciones. En el caso de cómo le comento que el Señor Jesús hace expiación por los hombres, el día de Pentecostés desciende sobre ellos. Aquellos quienes invocan el nombre del Señor Jesús, el Señor derrama sobre ellos 7 espíritus sobre la faz de la tierra. Aquellos que invocan el nombre, sobre el cual viene el día de Pentecostés, juntos unánimes, estaban todos juntos unánimes, y viene de repente un viento recio, y cada uno habla con de nuevo lo que el Espíritu bien le dijese que hablase. En cuanto no solamente dándole dones en el caso sobrenaturales, en el caso de Moisés y Daniel en sueños y visiones, y a Moisés en el liderazgo del pueblo judío, sino también a todos los discípulos inicialmente, quienes fueron bautizados en agua inicialmente, y luego para aquellos prosélitos gentiles, en el caso de Pablo, como tenía que predicar en Grecia para que se derramara sobre ellos el Espíritu de gracia, por lo cual nosotros somos adoptados y clamamos Abba Padre. En el caso de cómo fervientemente se le viene este sueño, en el caso del Mesías el ungido, dando expiación a los hombres, en cuanto al tiempo específicamente, en qué tiempo estamos, en qué dispensación estamos en la actualidad. Verso 26, y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá las ciudades y el santuario, a su fin será inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. En el caso de que después que el Señor Jesús hace expiación por los hombres, en aquel entonces aquellos del oriente, viene Roma, inmediatamente viene Roma prácticamente a destruir el templo en Israel. Por eso el Señor Jesús decía, es necesario que este templo sea derrocado, que este templo sea devastado, y yo en el tercer día construiré el templo. Todos alegaban cómo es posible si durante 80 años este templo ha sido construido. ¿Cómo puedes tú construirlo en 3 días? Y el Señor Jesús decía, de cierto os digo, esto tiene que pasar, este templo tiene que ser devastado para que al tercer día nuevamente se reconstruya uno nuevo. Y esto lo decía por la renovación del templo, nosotros el cuerpo, el nuevo templo del Espíritu del Señor, nuestro cuerpo, para que descendiera sobre nosotros el día de Pentecostés, el día del Espíritu Santo, y hablar con de nuevo lo que según el Espíritu nos diga que digásemos. Por lo cual había venido a Daniel y a Moisés liderazgo y sabiduría en sueños, palabra del Señor a ellos,
derramando su gracia a todos los hombres. Verso 27, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará César el sacrificio y la ofrenda, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Está hablando sobre la serpiente antigua, como aquella se va a derramar una consumación sobre la serpiente antigua por el principio haber engañado al hombre, a Adán y a Eva, y cómo entra por medio de aquella desobediencia el pecado y además las consecuencias que Dios arremedia a los hombres por ello, y a la serpiente antigua una ira eterna. Del capítulo de Daniel en cuanto al tiempo y en qué dispensación estamos. Capítulo 12, verso 11, y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora habrán 1290 días. Bienaventurado el que espera y llegue a los 335 días, y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. En el caso de cómo fervientemente desde Adán hasta el Señor Jesús han pasado 4000 años. Desde el Señor Jesús a la actualidad 6000 años, y están hablando de las 70 semanas, en el cual son por cada semana un milenio. Estamos en el milenio sexto, y en el caso de Daniel, en el libro capítulo 12 nos escatima donde dice bienaventurados, que después de que se haya la consumación al desolador, bienaventurados los que esperen y lleguen a 1335 días. Esto es lo que acomete es después del arrebatamiento. Los 1335 días, en el cual son 1000 años para la presión a la serpiente antigua, en el cual ella saldrá nuevamente a engañar a las naciones. En cuanto al tiempo, y nos dice bienaventurado el que espere. En cuanto al tiempo, solamente los que perseveremos hasta el fin seremos salvos. Y nos dice, y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Por eso nos dice el apóstol Pablo en Primera Tesalonicenses que los muertos en Cristo resucitarán primero, que nosotros, los que hemos quedado juntamente con el Señor, seremos transformados y llevados a la diestra del Señor, que con voz de arcángel y con voz de trompeta. Simplemente, ¿qué nos dice Pablo? ¿Qué debemos hacer entonces? Diciéndole al pueblo griego y al pueblo romano, y Pablo le dice, cree en el Señor Jesús, serás salvo tú y tu casa. En el caso de cómo el Señor amede al tiempo de la turbación, y en cuál tiempo estamos, en el caso de cómo escatima Daniel en el capítulo 12, en los últimos versos, donde amede como dice, bienaventurados los que esperen en aquellos 1300 años, en el cual van a ser la desolación va a ser a la serpiente antigua, que va a ser a presa. Pero esto es aquellos que queden aquí, lo que dice en Primera Tesalonicenses, en el caso de que los muertos en Cristo resucitarán primero, y que nosotros, los que hemos quedado juntamente con el Señor, seremos transformados y llevados a la diestra de Dios. En una transformación de repente, como un rayo de oriente al occidente, será la venida del Hijo del Hombre. Y el Señor nos lo dice en el libro de Lucas capítulo 21. Y le preguntaron diciendo, Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén por suceder? Él entonces dijo, mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. El tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Y cuando digáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces le dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino.
y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán, y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernantes por causa de mi nombre, y esto os será ocasión para dar testimonio. Poned en vuestros corazones no pensar antes como habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrá resistir ni contradecir todos los que se opongan. Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes, amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos en todo por causa de mi nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que estén en medio de ellas váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de tribulación, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo, y caerá filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Entonces habrá señales en el sol y la luna y las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo el hombre por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. Pero las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Y cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque nuestra redención está cerca. También les digo en parábolas: y la higuera y todos los árboles, cuando ya brotaron, viéndolo sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mirad también por vosotros mismos, que vuestro corazón no se cargue de glotonería, embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los habitantes sobre la faz de la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando, y seáis tenidos por digno de escapar de todas estas cosas, y vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Y enseña de día en el templo, y de noche saliendo se estaba en el monte que se llama de los Olivos, y todo el pueblo venía a él por la mañana para oírle en el templo. ¿Qué nos recomienda entonces el Señor? Solamente lo que nos amede es de la importancia en cuanto al verso 34, donde nos dice: también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. En cuanto al día de turbación, y lo que nos dice Daniel, en qué tiempo estamos, en qué semana estamos, en qué cuál es el tiempo, cuál es la dispensación que tenemos en este momento. La dispensación en cuanto al tiempo y al liderazgo. En cuanto nos dice la Daniel, la dispensación que está hoy en día es la dispensación de la sexta semana, en cuanto a cómo la ciencia se está aumentando, que a causa del amor de muchos que se está enfriando, el aumento de la maldad aumentará. Y en cómo amede esto, para que podamos solamente esto no recaiga sobre nosotros, sino que por lo tanto nosotros, amados, estemos atentos en oración, en ruego y en súplica, arrepentimiento. Segunda Pedro capítulo 3. Y para la serpiente antigua, gran temor. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con la exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas,
por los santos profetas del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecieron así, como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechas por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua, y por el agua subsisten. En el caso de cómo nos dicen segunda de Pedro capítulo 3, en cómo lo que afirma en Daniel en el capítulo 12 sobre el amor de muchos que se va a enfriar y el aumento de la maldad por ellos, junto con la dispensación del sexto día y el aumento de la ciencia. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados por el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para como el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que a ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas ha de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurados para la venida de día del Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Ahí nos está hablando acerca de cómo en el libro de Revelaciones también afirma y nos amé de cómo aquellos súbditos, seguidores, anfitriones, los queridos, todo esto les va a acometer a todos ellos. En el caso del Señor Jesús, cuando el Señor Jesús alegaba en el tiempo de aquella dispensación en el que estaba presente el Señor Jesús, y él alegaba diciéndole: si ustedes supieran quién está frente a ustedes, sabrían de dónde provengo, pero como ustedes hacen las obras de su Padre, no saben quién soy yo, porque ustedes son de su padre, el diablo. Les ameraba en cuanto a cómo aquellos que no creían en él y que simplemente los tenían por sus obras del Señor Jesús, los medía como hijos de la oscuridad. Pero nosotros esperamos según su promesa, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales moran la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por el fin sin mancha, irreprensible en paz, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos y los inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, por su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigan de vuestra firmeza. En cuanto a cómo el tiempo nos amede, y nos dice fervientemente el Señor Jesús, y nos dice: en aquellos días muchos desistirán de la fe, o se entrarán a las sinagogas, pero todas estas cosas los echarán de las sinagogas, pero todas estas cosas tienen que pasar para que den testimonio de mí. Antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de vuestro Señor y Salvador Jesucristo, a Él sea la gloria y hasta el día de la eternidad. Amén. En cuanto al tiempo y cómo nos dice, además de ello, en el libro de Revelaciones, capítulo 20, verso 11: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, ningún lugar se encontró para ellos, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otros libros fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras,
y el mal entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados para cada uno según sus obras. Encomo fervientemente lo que dice en el libro de Daniel, capítulo 9 o el 12, donde nos afirma sobre bienaventurados los que se encuentran escritos en ese libro. Entonces, ¿por qué es tan importante saber sobre el tema? Verso 14: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El capítulo 15 del capítulo 20, verso 15. Aquellos que no estaban inscritos en el libro de la vida fueron lanzados al lago de fuego. Está hablando fervientemente de cómo es de interés poder tener nuestros nombres escritos en ese libro, y lo que queremos simplemente es declarar con nuestras bocas que Jesús es nuestro Señor, que Dios le levantó entre los muertos, y que vamos a empezar a nosotros a ser salvos en nuestras casas, porque con voz de arcángel, con voz de trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Nosotros, los que hemos quedado juntamente con Él, seremos transformados y llevados a la diestra del Señor. Oramos. Padre, en nombre de Jesús, gracias, Señor, te damos. Pedimos, Señor, perdón por todas nuestras faltas. Anota, Señor, nuestros nombres en el libro de la vida y que permanezcan allí. Declaramos que tú, Jesucristo, eres nuestro Señor y nuestro Salvador. En el nombre de Jesús, gracias, Señor, te damos. Amén.